Buenas, buenas, buenas. Hemos vuelto, hemos volvido y estamos contentos, estamos felices porque hoy es otro día más en que vamos a estar rompiendo maquinitas. Hoy arrancamos con la saga de los planetas y sé muy bien que ustedes también, en este mismo instante, del otro lado, están felices con una sonrisa oreja a oreja viendo un video del Savitar. Así que bueno, vamos a meterle un poquitito de onda a esto. Hoy traemos una máquina que nos va a llevar a conocer, ¿no? Una serie de nuevas formas de numeración, ¿no? Un poco lo importante es eso, conocer formas de numeración y tener un criterio al momento de numerar para no dejar nada sin ser consultado. Por supuesto, en cada uno de estos videos vamos haciendo enfoque o énfasis en lo que debemos mirar, ¿no? Puntualmente, si hiciéramos todo no terminamos más. Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cuál es nuestra IP, en qué subred estamos, ¿sí? Y vamos a empezar a escanear esta subred a ver con qué nos encontramos o dónde está esta máquina que vamos a atacar. Bien, vemos que hay una máquina con Oracle VirtualBox, ¿sí? Que es la máquina Mercury que tenemos aquí levantada, ¿sí? Así que vamos a arrancar, que es la 75, así que en map, epa, guión P-192.168.0.75. Esa. Ah, mira, no. Estas son una de las cosas que odio de VirtualBox. Con todas mis fuerzas. Eh, Tuve que instalar VirtualBox para hacer correr estas máquinas porque en VMware no funcionaban. Y no es como el VirtualBox, como el VMware. La verdad que es muy fea la forma en que precarga todo. No me gusta, la verdad. Estoy haciendo este sacrificio porque los quiero mucho a ustedes. Vamos a darle un T4, un P y vamos a ver todos los puertos que tiene abierta esta máquina con la que nos estamos encontrando. Y vemos que tiene dos puertos abiertos, ¿sí? Así que vamos a atacar al 22 y al 8080. Esto ya nos da una idea de que podemos llegar a encontrarnos del otro lado, ¿no? Ya sabemos que hay un HTTP y que hay una SSH. Vamos a darle un service, ¿sí? SB, para ver qué servicios están corriendo del otro lado. Y vamos a correr también un script por default, a ver qué es lo que puedo encontrar cuando se interrelaciona con los mismos. Bien, ya terminó este escaneo y lo primero que encontramos es que tenemos un Open SSH 8.2P1, ¿sí? De Ubuntu, el for Ubuntu 0.1. Y en el puerto 8080 tenemos un server WSGI, ¿sí? De Python. Vemos que hay una respuesta que es un 404 y nos vemos que hay un title que dice page no found at nice barra nice, ¿sí? Vemos que tiene un montonazo de información de la request que nos está trayendo. Vemos una versión, ¿sí? De RTCP. Bien, vamos a interrelacionarnos con esto. Yo ya tengo acá abierto el VARP para que ganemos un poquito de tiempo. Y vamos a entrar al 192.168.0.75.8080. Bien, nos dice que este sitio está en este momento en desarrollo, ¿sí? Que nos miremos después a ver qué hay. Y ya les anticipo que ahora podríamos empezar a enumerar directorios, pero ya acá en la propia página de Bullhub, donde está la descarga de esta cajita, no requiere fuerza bruta. Y cuando decimos no quiere fuerza bruta, también quiere decir no requiere fusing, ¿no? El fusing es una forma de fuerza bruta.
Esto nos está diciendo que nosotros tenemos que trabajar de otra manera, por lo menos con esta máquina, ¿no? Ya nos van ahorrando tiempo, podrían no ahorrarlo, la verdad que se lo agradecemos mucho, y nos permiten, viste, ir un poquito más al hueso en lo que necesitamos. Entonces, vamos a correr en Nice, ¿sí? Esta página que decía que no existía. Y fíjense, ya tenemos nuestro primer hallazgo, y es un hallazgo que es importante. Lo que encontramos, ¿sí? Es que al poner una página que no existe, vamos a poner no existente, nos va a dar exactamente lo mismo. Hay un modo debug de Django. Django es un framework de Python orientado a lo que es el desarrollo web. ¿Sí? Podemos hacer servers WSGI, ¿sí? Y ASGI. ¿Sí? La verdad que es un framework bastante potente y el modo debug de uno de estos frameworks usualmente nos da muchísima información. En este caso, como estamos tratando de rastrear, ¿sí? Una URL que no existe, fíjense que nos pasa el fichero de la aplicación Mercury Project o project.urls. URLs es un fichero dentro de las aplicaciones creadas en Django que nos dice desde donde estamos parados, por supuesto, cuáles son los endpoints que están permitidos. ¿Sí? Y nos lo libera, ¿no? Bien, esto la realidad es que se arregla en el settings.py, ¿sí? Es un archivo de settings, por supuesto, de configuraciones de la aplicación total del Django, donde tendríamos que poner un false, pero bueno, mientras estamos en desarrollo, esto nos sirve de mucho, ¿no? Si ponemos mal una URL que acabamos de agregar, bueno, nos dice si está o no. Si no está, bueno, podríamos agregarlo en el URLs. Datos de color que, bueno, hoy por hoy no sirven. Entonces, encontramos que hay un robots.txt, vamos a entrar al robots.txt, a ver qué es lo que hay en el mismo. Y nos dice nada, no hay nada. No nos trae ninguna información. Salvo que podemos usar cualquier user agent. Y dentro de un rato eso nos va a servir muchísimo. Eh, Bien, entonces vamos a ir a al siguiente endpoint que es Mercury Facts. Bien, ¿y qué es lo que nos encontramos? Bueno, esta paquinita que se ve bastante fea, ¿sí? Donde hay una foto de Mercurio, que no sé si es Mercurio o es la Luna, la verdad que yo no los distingo. Y tenemos una página que es Mercury Facts Load a Fact, ¿sí? Y un website to-do list. Bien, lo primero que vamos a hacer siempre que haya un to-do es ver el to-do. ¿Sí? Porque eso nos va a dar seguramente mucha información sobre el resto de las cosas que vayamos a atacar. Así que vamos a enumerar el to-do y lo primero que hice es agregar en un CSS. Y sí, por favor, la verdad que esto está horrible. Implementar autenticación usando la tabla de usuarios, la tabla users. O sea, ya sabemos que hay una tabla llamada users. Usar modelos en Django en vez de directamente la llamada MySQL. Django te permite generar modelos donde vos gestionás, ¿sí? Las bases de datos, ¿sí? La verdad que está buenísimo y lo hace de manera muy sencilla, ¿sí? Y también dice que hay que hacer muchas otras cosas, muchísimas. Y bueno, poniendo en blanco, ya tenemos dos informaciones que podrían sernos de mucha utilidad. Primero que hay una tabla llamada users dentro de una base de datos que está en MySQL. Bien, vamos a continuar. Si vamos a load facts, dice fact ID 1, ¿sí? Mercurio no tiene ninguna luna o anillo. Bien, estando acá y aprovechando que ya sabemos que es un modo debug, vamos a ponerle otra vez, vamos a agregarle una ruta a un directorio o archivo que no exista. Y vamos a ver que nos empieza a contar cuáles son los endpoints
que hay acá adentro. Y fíjense este último, ¿sí? Que dice Mercury Facts, que va a tener un Fact ID, ¿sí? Esto ya nos dice que está trayendo algo de una tabla, de una base de datos, ¿sí? Y el nombre del fact, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a entender qué es lo que está pasando acá, ¿sí? Si nosotros ponemos, por ejemplo, 2, fíjense, fíjense que ahora nos dice fact 2, Mercurio es el planeta más chiquito. Si ponemos el 3, Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Y si ponemos, no sé, si ponemos un 88, fíjense que nos trae un fact ID 88 y que no nos trae nada adentro. Entonces, estamos entendiendo que sí, de acá está llamando a una base de datos, ¿no? Entonces, vamos a hacer que se rompa, como en toda, vamos a probar una inyección SQL y con eso le vamos a agregar un pequeño apóstrofe, una comilla simple, a ver qué pasa. Y fíjense, sí, tenemos un error de SQL, o sea, no está bien sanitizado esto y este char está pasando hacia, el motor de base de datos, ¿sí? Y dice, tenés un error en tu sintaxis de SQL, fíjate el manual correspondiente a la versión del server MySQL que tenés para ver cómo utilizarlo. Y fíjense que nos empieza a dar mensajes de error y nos va a dar algo muchísimo más interesante, como por ejemplo, cómo está armada la query, ¿no? Con esto nosotros podríamos darnos cuenta de cómo romper, cómo inyectar SQL dentro de esta query, ¿sí? Y si bajamos, nos trae la metadata que hay de la request y nos trae algo muchísimo más importante, que es el settings.py, este archivo de seteo del servidor que va a estar haciendo correr Django por detrás, ¿no? Nos va a traer información de las aplicaciones que hay, nos va a traer todo el seteo y entre ellos, fíjense que nos trae un dato de las bases de datos con las que se va a conectar este Django, ¿sí? Esta aplicación de Django. Y el nombre de la base de datos, fíjense, nos dice es Mercury, no nos trae el password, por supuesto, nos dice en qué puerto está, que si bien nosotros no lo encontramos de afuera, bueno, podríamos tratar de movernos desde adentro, ¿no? En el momento que logremos entrar. El user es dbmaster. Bien, nos trae un montón de información, entonces si nosotros empezamos ahora, ven acá están las apps instaladas, ¿no? Cada aplicación en realidad es un modulito que es parte de la aplicación general, llamémoslo, o del proyecto general de Django, digamos, de todo el sitio, ¿sí? Bien, esto la verdad que muestra mucha información. ¿Y qué datos tenemos ya? Bueno, como acabamos de ver, hay una base de datos llamada Mercury. Tenemos dentro de esa tabla Mercury, hay perdón, de esa base de datos hay una tabla llamada users. Y si bien ya nos habían contado en el to-do que está montada en un MySQL, bueno, eh, acá también nos lo termina de confirmar, hay un MySQL detrás. A veces le digo MySQL, a veces MySQL, ¿qué querés que te diga? Depende de qué tanto se me mueva o no el coágulo que tengo en medio de la cabeza. Entonces, vamos a probar una inyección a ver si puede llegar a ser exitoso. Vamos a probar una inyección booleana, vamos a poner OR 56 igual a 56. Sí, usualmente ponemos 1 igual a 1. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué pasa? A veces está prohibido por algún firewall, por alguna regla o mismo en el código, las expresiones como esta, ¿sí? Lo hacen una comparativa bastante paupérrima y nos van a bloquear la request si dice exactamente este dato. Ahora, si nosotros pusiéramos 7890 es igual a 7890, el booleano, el resultado booleano va a ser siempre un true. El 1 es igual a 1
va a ser true, igual que 7890 es igual a 7890. Entonces, si le damos enter, fíjense, nos tira de vuelta el error. ¿Y qué pasa? Django no trabaja, o por lo menos la implementación que hay detrás, hace que nosotros no lo trabajemos como si fuera un... un se me fue de la cabeza en medio de toda la explicación. No lo trabaja como si fuera un parámetro común y silvestre. Todo esto está enmascarado, con lo cual nosotros podríamos sacar directamente esta comilla. Y fíjense que nos trae un poco la query, como decía ahí atrás, como está escrita la query. Fíjense que nos trae 1 o 789 igual a 7890, ¿sí? Y nos trae todos los facts que hay, todos esos que vamos enumerando de a uno. Bien, entonces acá hay una inyección SQL. Y esto nos permite ahora empezar a trabajar con una herramienta que es tal vez de las top 5 del hacking y podría decir del top 2 de lo que es el hacking web, que es Nmap. Nmap, perdón. SQL Map. SQL Map, como ya se imaginarán, es una herramienta que nos permite realizar inyecciones SQL, ¿sí? Y vamos a utilizarla como si no hubiéramos encontrado ninguna de las informaciones que teníamos, ¿sí? De que la base de datos era un MySQL y que ¿cómo se llama? Que la tabla era users y que eh, estaba dentro de la tabla de la base de datos Mercury, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer para usar SQL Map es SQL Map-U. En el caso de que esto sea un método get, vamos a poder trabajarlo sin problemas, simplemente poniendo la URL, como ven, es un método get, y el valor que va a atacar, ¿sí? Luego, ¿qué pasa si no sabemos cuál es el motor de la base de datos? Bueno, no ponemos nada, simplemente SQL Map va a empezar a atacar y va a empezar a probar un montón de payloads referidos a las diferentes tipos de base de datos que puede haber, porque no todas las bases de datos comentan de la misma manera, no todas las bases de datos soportan las mismas instrucciones o llamémoslo variables de entorno, ¿no? @version funciona en MySQL y funciona en MariaDB, pero no funciona en Oracle, por ejemplo. Entonces va a empezar a probar un montón de cosas. Sin embargo, en este caso, para hacerlo más sencillo, si sabemos cuál es la base de datos, podríamos usar la cabecera de VMS, perdón, la flag, no la cabecera, ¿sí? Y podríamos MySQL. Ya ahora Nmap, SQL Map, perdón, no sé por qué la tengo con Nmap, día largo tal vez, ya SQL Map va a agarrar y va a solamente tirar payloads que sean propios y que funcionen en MySQL. Bien, supongamos que nosotros no supiéramos cuáles son las bases de datos o cuál es el nombre de la base de datos que hay detrás. Bien, deberíamos usar eh, la flag DBS. Con esto le estamos diciendo, bueno, una vez que encuentres una inyección, si es que la encuentra, pregúntame al sistema cuáles son las bases de datos. ¿Cuál es el nombre de las bases de datos que tiene este MySQL dentro? Nosotros ya sabemos que es Mercury, pero bueno, vamos a hacer todo este proceso para que de paso trabajemos sobre SQL Map, ¿no? Podríamos tirarlo todo derecho, pero no está bueno. No es lo que estamos buscando hoy. Bien, ¿qué es lo siguiente que le vamos a poner? Le vamos a poner la instrucción o la flag batch. Batch lo que hace es que SQL Map trabaje de manera automatizada, ¿sí? A lo largo de
de todo este ataque que va a ser SQL Map, va a ir encontrando cosas y en base a eso va a tener que tomar decisiones. Y como no lo va a tomar de por sí solo, nos va a preguntar a nosotros y eso va a hacer que se nos clave este ataque hasta que nosotros respondamos, ¿sí? Y que no podamos salir de frente de la computadora. Como nosotros confiamos en SQL Map, por lo menos para estas inyecciones, le vamos a decir que lo decida él solo. Ahora vamos a ver dentro del log todas esas preguntas y cómo va respondiendo él solo. Bien, ¿qué otras flags son importantes o podríamos utilizar? En este caso, bueno, hay otras flags que son level, que va del 1 al 5. ¿Sí? Como lo estoy diciendo ahí, del 1 al 5. Y lo que va a hacer es trabajar sobre el XML que tiene SQL Map, donde tiene cargados todos estos payloads que va a utilizar. Si ponemos uno que es el default, bueno, va a usar una serie de payloads muy chiquitita por cada uno de los nodos o diferentes tipos de inyecciones SQL que tiene cargados. Si ponemos 5, va a usar todos los que encuentre dentro de este XML. Y lo siguiente, la otra instrucción, no las vamos a usar hoy porque no son necesarias, ¿no? Para este caso, pero en otros sí, sí por ahí se vuelve necesario que tiremos todo. Es risk. Risk va del 1 al 3, ¿sí? En grado. El default también es el 1. Y lo que va a hacer es medir qué tipos de inyecciones o la peligrosidad en realidad de las inyecciones que va a utilizar. Por ejemplo, en uno va a utilizar inyecciones de SQL muy simples, ¿sí? Las que tenemos, las que podríamos poner nosotros sin ningún problema. Ya en nivel 2 va a empezar a tirar payloads que son largos, que son pesados, ¿sí? Y que pueden joder al momento de la ejecución, ¿no? De las mismas y que puede ralentizar el servidor y que pueden hacer un montonazo de cosas que tal vez no están buenas, pero a veces es necesario si la falla, ¿no? En la sanitización es bastante mínima. Y el nivel 3 ya se la va a jugar a hacer cosas que podrían, por ejemplo, borrar toda la base de datos. Si estamos tirando esto en una request que apunta a un update, bien, posiblemente va a tirar una request muy larga, muy violenta y que pueda dejar en blanco toda la base de datos o incluso romperla. A mí nunca me pasó, pero puede llegar a pasar. Entonces, si pusiéramos level 5 y RISC 3, bueno, va a tirar toda la carne al asador y va a ir a romper, no importa lo que cueste. ¿Sí? Entonces, ese seteo recomiendo no usarlo cuando estamos haciendo un pentest real, no, porque puede costar caro, salvo que estemos en un ambiente de test y que esté preparado para que nosotros lo destruyamos todo y haya alguien del otro lado para volver a levantarlo y seguir haciendo las pruebas. Pero en un ambiente productivo no hay que hacerlo nunca. Y realmente, si ustedes están haciendo algo que no está bien, o sea, un pentest fuera, vamos a decir la verdad, si ustedes están haciendo, si se ponen el sombrero negro y salen a romper algo con malicia o con cualquier fin que no sea ético, bueno, tampoco les va a servir mucho porque si llegan a romper todo no van a tener nada que sacar. Entonces, úsenlo con muchísima responsabilidad. Bien, vamos a correrlo. Como ven, acá empiezan a aparecer en los logs estas preguntas. SQL Map empieza a responderlas solito. Ya vemos que todo lo que prueba o son genéricos o son propios de MySQL, ¿sí? Encontró ya que un parámetro parece ser inyectable, el único parámetro que pasamos. Y fíjense lo que tiene de piola esto, es que nos pasa el parámetro por el que logró inyectar, el tipo de inyección,
Y nos pasa también el payload que usó para poder lograr esta inyección. Con lo cual nosotros, si no queremos mostrar esto tan abiertamente, bueno, podríamos agarrar e imitar este payload, pegarlo, copiarlo, pegarlo y que funcione, ¿no? Y acá abajo, como nosotros le preguntamos cuáles son las bases de datos que tiene, nos trae las dos bases de datos que tiene este MySQL. Y luego, fíjense que nos lo guarda en un output que después va a hacer que nosotros no necesitemos correr todos estos ataques. Ya va a saber con qué payloads pudo inyectarse. Entonces ya va a ir a preguntar lo siguiente que le vayamos a agregar nosotros, ¿sí? Bien, nosotros recién le preguntamos cuáles son las bases de datos que tiene este MySQL, así que lo que vamos a decirle ahora con la flag-d mayúscula es con qué base de datos va a empezar a interrelacionarse, que en este caso es Mercury, y con la flag tables nos va a decir o va a ir a preguntar cuáles son las tablas que están dentro de esta base de datos. Como vemos, tardó 2 segundos, ya no hizo todo lo que hizo antes, ¿no? Como le decía recién, ya sabe con qué inyecta, entonces lo tira. Bien, ya sabemos que tenemos la tabla users, entonces vamos a decirle que va a trabajar con la base de datos Mercury, ¿sí? Con la tabla users, con la flag-t mayúscula. Y ahora lo que vamos a hacer es un select asterisco from users, con lo cual la SQL Map lo va a entender cuando nosotros agreguemos la flag-dump. ¿Sí? Y fíjense cómo lo trajo todo de una bastante rápido. Si estuviéramos haciendo inyecciones SQL de tipo blind, eh, con las cuales tenga que ir adivinando cada uno de los caracteres, podríamos poner la flag threads, ¿sí? O sea, hilos, y una cantidad de hilos, les recomiendo que pongan de 5 a 7, ¿sí? Como para hacerlo mucho más rápido y que no vaya adivinando carácter por carácter, sino que lo vaya haciendo en 5 o 7 hilos diferentes, pero no mucho más, porque también son bastante violentos y puede tirar todo abajo, ¿no? Son muchas inyecciones, son muchas queries que se le hacen a la base de datos al mismo tiempo y se te puede romper. Bien, entonces ya tenemos una serie de usuarios, Johnny 1987, perdón, John, que tiene como contraseña Johnny 1987, Laura, que tiene Love My Kids 111, Sam, que tiene Love My Beer 111, puro corazón Sam. Y luego tenemos Webmaster con una contraseña que es larguísima, Mercury is the size of 0. Earth. Bueno, ya por obvias razones nos damos cuenta que el webmaster es el usuario que vamos a utilizar, ¿no? Lo hace muy evidente. Tal vez en otra situación, en un laboratorio un poco más complicado o en la vida real tendremos que probar muchas cosas más, pero acá funciona. Entonces, vamos a conectarnos por SSH, vamos a hacer Mercury, vamos a usar a webmaster arroba 192.168.0.75 era esta. Vamos a darle que sí que permita el fingerprint. Vamos a copiar esto. Y ya estamos inside of this box. Miren qué bien que hablo, The best English in the world. Bien. Si le damos un ls, vemos que estamos en la carpeta de webmaster. Que está ahí la user flag. Vamos a catearla. ¿Sí? Y tenemos la carpeta del Mercury Project. ¿Sí? Este Django que teníamos, con el que nos estábamos relacionando y que acabamos de romper. Vemos que acá está la base de datos que acabamos de vulnerar. No vulneramos esta. Trabajamos con otra. Mercury Facts, Mercury Index, Mercury Project, ¿sí? Y por último tenemos un archivo de notas. Vamos a catearlo
a ver qué es lo que hay adentro. Y fíjense, nos trae las cuentas del proyecto, ¿sí? Y tenemos Webmaster for Web Stuffs, que es el usuario que tenemos y con el que nos acabamos de loguear. Y un Linux Master, ¿sí? Que tiene también su contraseña acá en un base 64. Como tenemos ya abierto Barp, vamos a copiarlo, vamos a ir al decoder, vamos a pegarlo, vamos a darle decode as base 64 y acá tenemos otra contraseña referida a Mercury. Vamos a ver si este usuario es un usuario de sistema con barra, etc barra password y vemos que Linux Master está. Y como dice que es para cosas de Linux, ¿no? Seguramente va a tener muchos más privilegios que Webmaster. Así que lo que vamos a hacer es salir. Vamos a irnos de acá y vamos a loguearnos de vuelta. ¿Y por qué nos logueamos de vuelta? En lugar de poner su-u Linux Master o sudo su Linux, se me mezclan los comandos, perdón, durante la explicación. Porque la realidad es que va a hacer menos ruido que un usuario se loguee como tal por medio de SSH que un usuario pase de un usuario pasemos al otro. Tal vez para estos laboratorios no importa, pero en un pentest o en un ejercicio de Red Team, tal vez sea la diferencia entre que el Blue Team se dé cuenta de lo que estamos haciendo y que no. Entonces, como picardía, ¿sí? Hace menos ruido que vos te conectes como otro usuario que de pronto te cambies de un usuario a otro, ¿viste? Saltes de caballo. Entonces, ahora estamos en la carpeta de Linux Master. Vemos que el bash history no tiene prácticamente nada dentro, ¿sí? Va un dev null, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ver qué privilegios tenemos. Podemos ver logs. Interesante que tal vez en estos logs haya alguna contraseña. Vamos a ver que podemos correr como superusuario. Ver la contraseña. Bien. Nosotros podemos correr como superusuario este archivo que es el check syslog.sh. Vamos a ver qué privilegios tiene este archivo. Perdón, qué privilegios tenemos sobre este archivo. A ver si lo podemos reescribir, ¿no? Y de pronto hacerlo correr como superusuario y que adentro le ponemos una shell, pero no estaría funcionando. Tenemos solo permiso de ejecución y de lectura, no de escritura. Bien, acá tenemos una pequeña vulnerabilidad, ¿sí? Que esta la aprendí en la CPTS de Hack the Box, certificación que de verdad les recomiendo porque es muy bruta. El examen es increíblemente complicado para lo que es dentro de lo que es la certificación. Y la verdad que vale muy poco. Tiene un nivel muy superior a la OSCP. Sí, lo dije y no tengo vergüenza en decirlo. Y cuesta un cuarto de lo que cuesta la OSCP. Entonces, la verdad que vale la pena. Vale muchísimo la pena. Que es la de el LD Preload. ¿Sí? El LD Preload es una capacidad que tenemos nosotros de cargar antes de correr un binario, una librería u otro binario que se ejecute previo al mismo. Entonces, les voy a dejar, ¿sí? Acá en la descripción del video un link donde puedan leer mucho más sobre esta vulnerabilidad. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, yo ya tengo acá en el repositorio que siempre van a tener aquí abajo.
y que gracias a estos videos estoy dándome cuenta que tengo muchas cosas que están o tal vez mal escritas de cómo tomaba yo notas o que no puse y las voy agregando, con lo cual está muy bueno. Y vamos a buscar el deep reload. Acá está. Bien. Como ya les dije, podemos correr como root un archivo, un binario, ¿sí? Pero que no está en GTFO bins, ¿sí? Entonces podemos usar el deep reload, que es una variable de entorno que puede cargar una librería antes de ejecutar el binario. O sea, primero va a cargar esta librería y después va a romper, va a ejecutar el binario. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, este exploit, tenemos que crear este script en C, ¿sí? Necesitamos compilarlo, así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a nuestra máquina y vamos a ver si GCC, que es el compilador, está instalado. Bien, fíjense que falta el error, no input files, ¿sí? No nos está diciendo que no lo reconoce, nos está diciendo que la cosa no salió bien. Entonces ya sabemos que existe el GCC en esta máquina, con lo cual vamos a poder compilar. Entonces lo primero que vamos a hacer es copiarlo. Vamos a entrar acá, vamos a hacer nano root, vamos a hacerlo así para que sea para que sea un copy paste siempre. Punto .c, punto .c, vamos a copiarlo, pegarlo, lo que ya creamos el archivo. Ahora directamente vamos a copiar la siguiente parte, que es en la que se compila este archivo. Si le damos el S, fíjense que el root.so ya existe, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer sudo, vamos a hacer ld-preload, vamos a escribir la ruta, igual la ruta completa, ¿sí? La ruta absoluta barra Linux master barra root.so, ¿sí? Y luego le vamos a decir que corra este archivo que podemos correr como root. Si le damos enter y lo corremos, fíjense, nos ejecutó primero este pequeño archivito que acabamos de crear para que nos dé una shell. Y ya tenemos una shell como root. Ya somos roots. Ya está. Ya somos los dueños de la máquina. Vamos a hacer cat. Y listo. Bien. ¿Cómo darse cuenta si podemos correr este ld-prelude? Porque si no funcionarían todo y todos los Linux serían muy fáciles de escalar. Bueno, en el archivo sudoers, o mismo cuando tiramos sudo l, tendría que haber una variable como esta, setn, más igual ld-preload. Que acá no nos la muestra. Yo tardé un ratito precisamente por eso. Pero si lo encontramos tanto acá como en el archivo sudoers, ¿sí? Nada, ya sabemos que está cantado que esto lo podemos hacer. A ver si está. No, no tengo el ok. Bueno, no importa. Búsquenlo después ustedes. Ya este video dura 40 minutos, es mucho tiempo. Así que, sin más, los saludo, les mando un besote, que sean muy felices, que coman perdices. Y nos estamos viendo la próxima, que vamos a estar haciendo la máquina Earth. ¿Sí? La siguiente de esta lista. Así que, bye bye.